Hola, bienvenidos. Damos inicio a capacitación continua módulo 2, tema 6, manejo de aditivos. Aditivos alimentarios, ¿qué son? Un aditivo alimentario es aquella sustancia que sin constituir por sí mismo un alimento ni poseer valor nutritivo, se agrega intencionalmente a los alimentos y bebidas en cantidades mínimas, con el objetivo de modificar sus características organolépticas o facilitar o mejorar sus procesos de elaboración o conservación. Introducción. La gran mayoría de los alimentos procesados contienen dentro de su composición algún tipo de aditivo, con distintos propósitos. Mejorar características sensoriales, olor, sabor, color. Alarga la vida útil. Cambio, mejora propiedades físico-químicas. Necesidades en nuevos procesos tecnológicos. Se debe tener en cuenta, solo se puede emplear como aditivo aquella sustancia cuyo uso se adjunta a los requisitos de la legislación vigente con una aplicación especificada para consumo humano. El uso generalizado que la industria alimentaria actualmente hace de este tipo de sustancias obliga a establecer mecanismos de control que garanticen su correcta utilización. Principios generales para el uso de aditivos alimentarios. Buenas prácticas de fabricación. Inocuidad de los aditivos alimentarios. Justificación del uso de aditivos. Especificaciones de identidad y pureza de los aditivos alimentarios. Referentes en aditivos alimentarios. Ministerio de Salud y Protección Social. Comité Internacional de Expertos en Aditivos Alimentarios (JETFA). Órgano dependiente de la FAO y la OMS, la inocuidad de los compuestos químicos que se utilizan como aditivo. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Agencia de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos de América, la FDA. Marco Legal Colombia. Reglamento General. Decreto 2106 de 1983, artículo 1, aplica para los aditivos que produzcan, importen, procesen, envasen, transporten, comercialicen en el territorio nacional. Resolución 2606 de 2009, artículo 1, objeto, requisitos generales que deben cumplir los aditivos que se fabriquen, procesen, envasen, almacenen, transporten, expendan, importen, exporten, comercialicen, se emplea en la elaboración de alimentos. Resolución 1506 del 2011, artículo 1, objeto, establece los requisitos de rotulado etiquetado que se deben cumplir los aditivos que se empleen para la elaboración de alimentos para el consumo humano. Marco legal, reglamentación general por función tecnológica, norma, año y función tecnológica. Resolución 10593 del año de 1985 para los colorantes. Resolución 4124 de 1991 para los antioxidantes. Resolución 4125 de 1991 para conservantes. Resolución 4126 de 1991 para simulantes reguladores de acidez. Resolución 1618 de 1991 para edulcorantes. Marco legal, reglamentación, especificación de productos y transversales, norma, año y matriz alimentaria. Decreto 616 del 2006 para leche en polvo. Resolución 15790 de 1984 para derivados del tomate. Resolución 17882 de 1985 para mayonesa. Resolución 2310 de 1986 para derivados lácteos. Resolución 1804 de 1989, derivados de los lácteos. Resolución 4393 de 1991 para patatas alimenticias. Resolución 7
79 del 2006, panela. Resolución 148 del 2007, atún en conserva y preparación de atún. Resolución 776 del 2008, productos de la pesca. Resolución 1511 del 2011, chocolate y productos de chocolate. Resolución 3929 del 2013, bebidas con jugo, pulpa y concentrados. Transversal, resolución 2674 de 2013, resolución 5109 del 2005. La conservación de alimentos ha sido relevante para la supervivencia del humano desde tiempos prehistóricos. Nuestros ancestros descubrieron que ahumar las carnes las hacía durar más. El problema hoy día es que se usan sustancias químicas que a la larga tienen repercusiones negativas en el organismo. Y me refiero a los aditivos alimentarios. Y sí es verdad que hay algunos que son dañinos, pero otros no lo son. Entonces, acompáñame a descubrir la importancia de conocer los aditivos alimentarios. Según la Organización Mundial de la Salud, un aditivo alimentario es esa sustancia que añadimos para mantener o mejorar la inocuidad de un alimento, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Se obtienen de plantas, animales o minerales o pueden producirse de forma sintética, es decir, en un laboratorio químicamente. La sal y el vinagre han sido utilizados como aditivos alimentarios desde épocas ancestrales, pero existen muchísimos otros que ingerimos a diario y que pueden causarnos repercusiones negativas. A pesar de que estas sustancias son sometidas a pruebas exhaustivas y muy rigurosas para determinar si son buenas o no consumirlas, y a pesar de los estrictos controles de la industria, existe una larga lista de aditivos que siguen siendo comercializados y añadidos a alimentos de consumo regular, sobre todo los alimentos procesados. Entonces, es fundamental que las conozcamos. Voy a ser honesto, es casi imposible retirar del todo los aditivos alimentarios de la mayoría de los alimentos, porque el tiempo empleado en su producción, su procesamiento, más el transporte y la duración en el propio supermercado, harían que el producto llegue en mal estado al consumidor. La industria lo seguirá añadiendo, pero el control lo estableces tú. Y por eso es tan importante conocer cuáles son los tipos de aditivos y al menos estar alerta respecto a su presencia en los alimentos que llevas a casa. Empecemos con los famosos conservantes, que ofrecen una larga duración a los alimentos y productos. Los alimentos con conservantes tienen apariencia fresca, cuando en realidad pueden llevar largo tiempo envasados. ¿Has notado que a veces la fecha de caducidad de un producto se extiende hasta por un año? Ese es un claro indicador de que tiene muchísimos conservantes, nada bueno para tu salud. Los saborizantes se usan para darle ese saborcito delicioso y adictivo a muchos alimentos. Las papitas fritas de McDonald's, por ejemplo, cuando las comemos, queremos otra y otra y otra. Y mientras las tenemos en la boca, nuestras papilas gustativas están como de fiesta. ¡Qué delicia!, ¿no? No puedo parar. Esa es la función del saborizante. De una vez te digo que en la lista de ingredientes se lee glutamato monosódico. Allí tienes el aditivo potenciador de sabor más famoso y usado en la industria alimentaria. Los colorantes se usan para llamar la atención del consumidor. Todo color fuerte o vivo que veas en los alimentos son colorantes. Los helados o las bebidas que te dejan la lengua pintada, listo. O incluso los snacks que también te dejan los dedos así color naranja. Sí, eso es señal de que usaron químicos para dar color a lo que te estás comiendo. Muchos de esos colores están relacionados con alergias. El más común, el amarillo número 5. Ahora vamos con los aromatizantes. No se trata de que el producto huela bien, sino que el aroma que desprende una vez que está dentro de nuestra boca, en pocas palabras, eso nos vuelve como locos. O sea, llegamos de nuevo a ese punto en el que no queremos dejar de comer debido a la explosión de sabor que generan. Están también los antioxidantes, que se parecen a los conservantes, solo que los primeros detienen la descomposición del alimento por las bacterias, los microorganismos, y los segundos detienen la oxidación del alimento como tal. Si lees por allí ácido láctico, ácido cítrico, ácidos grasos o fosfato, voilà, allí va, ahí tienes un aditivo.
tipo de aditivos son los emulsionantes, que se usan para darle cierta forma o consistencia a los alimentos. El más utilizado es el polisorbato. Ok, ahora, ¿qué sucede con los aditivos? Si los consumimos en exceso, estos químicos, más azúcares añadidas, más grasas hidrogenadas, podríamos terminar padeciendo obesidad, presión elevada, enfermedades del corazón e incluso desarrollar diabetes o resistencia a la insulina. En pocas palabras, todo radica en la cantidad, en la dosis. Como dije, a pesar de que los aditivos son sometidos a pruebas estrictas para determinar sus propiedades y si son dañinos o no, se ha logrado confirmar que muchos, en dosis elevadas o con ingestas muy frecuentes, son incluso cancerígenos. En otras palabras, el hecho de que hasta ahora se haya demostrado que son seguros no quiere decir que sean saludables, son dos cosas muy distintas. Tampoco es que al consumirlos de inmediato nos enfermaremos o nos vamos a sentir mal, porque realmente la cuestión está en la dosis. Y si además los consumimos de forma regular, definitivamente sí nos van a generar problemas a la larga. El primer paso para ganar la batalla hacia una vida saludable se da en el supermercado. Allí, cuando estás frente a frente con lo que vas a llevar a casa. Mantente atento y procura llevar siempre lo mejor, porque lo mereces. Hasta la próxima. Aditivos alimentarios de mayor uso, como cuáles: benzoatos, ácido cítrico, fosfatos, colorante carmelo, sorbatos, goma guar, gluconato de sodio, nitritos, eritrobarto de sodio, triclorogalactosa carosa, lectina, tatracina, acetato de sodio, ácido ascórbico, NISNA, carbamato de sodio, glutamato monosódico, Poneseua 4R, o como lo llama rojo de cochinilla, dióxido silicio amorfo, lactato de sodio, goma santana, ácido acético, carbonato de calcio, azul brillante, ácido láctico. Buenas prácticas de manufactura en el uso de aditivos alimentarios. Todos los aditivos alimentarios deben utilizarse de acuerdo a las siguientes prácticas de manufactura, como cuáles: 1. La cantidad de aditivo que se añade al alimento se limitará a la dosis mínima necesarias para obtener el efecto deseado. 2. La cantidad de aditivo que pase a formar parte del alimento como consecuencia de su uso en la fabricación, elaboración o envasado de un alimento y que no tenga un objeto o tener ningún efecto físico o técnico en el alimento mismo, debe reducir en la mayor medida que sea razonablemente posible. 3. El aditivo debe ser de calidad alimentaria apropiada y se prepara y manipulará de la misma forma que un ingrediente alimentario. Es notable la influencia del color sobre los alimentos, dado que el primer sentido activo teniendo un alimento enfrente es la vista. Debido a la importancia del aspecto de los alimentos, los colorantes tienen un papel relevante entre los aditivos. Se usan para resaltar el color natural de los alimentos o para devolver el color perdido en las manipulaciones o procesos para su conservación. Por ejemplo, las conservas de fresa y guisantes, sin el uso de colorantes, tendrían un aspecto poco apetitoso de color marrón. Colorantes, aditivos modernos. El uso de aditivos no es una práctica moderna. Los primeros en usarse fueron los conservantes y los colorantes hace 7000 años. La coloración de alimentos ya se practicaba en tiempo de los romanos y egipcios. En la Edad Media, la gente añadía colorantes naturales como el ocre, extracto de acelgas, zanahorias o hierbas, con el fin de remediar la monotonía de su alimentación. Con el desarrollo de la química, en el siglo XIX, los alimentos eran coloreados con cromato de plomo, sulfito de mercurio, arseniato de cobre o brea de hulla. Muchos de estos fueron prohibidos en 1887 tras comprobarse su toxicidad.
En la segunda mitad del siglo XIX fueron descubiertos los colorantes azoicos de tintes luminosos, que en un inicio se usaron para la industria textil y posteriormente se introdujeron en los alimentos. Esto permitía brindarles un mejor aspecto a los alimentos, incluso si estos estaban pasados o vencidos, ya que el comprador podía ser engañado sobre el estado de los productos. Los colorantes pueden ser naturales al ser extraídos de una sustancia vegetal, animal o mineral, o sintéticos si son productos modificados química o físicamente. Clasificación de los colorantes. Los colorantes se distinguen en hidrosolubles, como la curcumina, cochinilla o ácido carmínico, betanina o rojo de remolacha, riboflavina, lactoflavina o B2, caramelo y antocianos. Liposolubles, como las clorofilas, xantofilas o carotenoides. Los minerales, como carbón vegetal, dióxido de titanio, aluminio, oro, carbonato de calcio, óxidos e hidróxidos de hierro y plata. Entre los colorantes artificiales se distinguen los colorantes sintéticos azoicos, como la tartrazina, amarillo anaranjado S o amarillo sol FCF, la azorrubina, la carmoicina, el amaranto, el rojo cochinilla A o rojo ponceau, el rojo allura AC, el negro brillante BN, el rojo 2G, el marrón FK y el marrón HT. Estos últimos se utilizan solo en Reino Unido. Litol rubina BK, que se utiliza exclusivamente para teñir la corteza de algunos quesos. No sintéticos azoicos: eritrocina, azul patentado V, indigotina o carmín de índigo, azul brillante FCF y verde ácido brillante BS. Los colorantes artificiales son hidrosolubles, debido a la presencia de ácido sulfónico, por lo que son fáciles de utilizar. También tienen la mayor resistencia frente a los colorantes naturales en los tratamientos térmicos, pHs extremos, luz, etc. Efectos secundarios. En 1939 se descubrió en Japón que el uso frecuente de un colorante sintético provocaba cáncer en los animales en los que se llevó a cabo la experimentación. Pronto, todos los colorantes azoicos de uso alimentario fueron prohibidos. Fue después de largos estudios que algunos de estos fueron permitidos nuevamente. Aún hoy en día, la toxicidad de los colorantes azoicos es discutida. Con el tiempo, los colorantes usados para los dulces han ido cambiando de manera que no se descomponen en el organismo, sino que son eliminados por completo e inalterados. El riesgo que esto podría conllevar son algunas reacciones alérgicas, siendo las personas que sufren de asma o que son sensibles al ácido acetil salicílico las que no toleran los colorantes azoicos. Los colorantes fueron creados con la finalidad de darle mejor aspecto y hacer más atractivos nuestros alimentos, por lo que debemos tener en cuenta que en cuanto más coloreado, transformado o elaborado sea un producto, podría contener mayor número de aditivos. Esto en el caso de las golosinas, aperitivos, refrescos, platos preparados, postres industriales, productos de confitería, salsas, postres, productos de charcutería y salazones, huevas de pescado y surimi, chicles, pasteles, siropes, helados, bebidas alcohólicas, condimentos y sopas de... Ejercicio 1. Ejemplo. Para este pequeño ejercicio utilizaremos una técnica matemática llamada regla de 3. ¿Qué nos indica el ejercicio? En la ficha técnica un gelificante. ¿Qué es un gelificante? Es un aditivo para generar textura semisólida. Se especifica que por cada 1000 gramos de producto terminado se deben usar 10 gramos de gelificante. Para un bache de 1000 gramos, ¿cuál es la cantidad de gelificante que se debe usar? Para esto debemos tener en cuenta que 1000 gramos corresponden a 100% del producto. Recordemos que 100 gramos de producto terminado se le agregan 10 gramos de gelificante. Entonces, en forma matemática tendremos 1000 gramos de producto terminado, lo multiplicaremos por 10 gramos de gelificante. Esto nos dará un resultado de 10.000 gramos. Después de tener los 10.000 gramos, lo dividiremos por 100 gramos de producto terminado, que nos dará un resultado de 100 gramos de gelificante. Entonces, la respuesta para esto sería: para 100 gramos de producto se requieren 100 gramos de gelificante. Se prohíbe el uso de aditivos. Se prohíbe el uso de aditivos en caso de disminuya sensiblemente el valor nutritivo del alimento, excepto cuando se trata de alimentos para regímenes especiales, cuando permita disimular una calidad defectuosa a la aplicación de técnicas de elaboración o manipulación no permitidas o induzca al engaño al consumidor.
¿Cuáles son los aditivos más utilizados en la industria alimentaria? Principales categorías de aditivos alimentarios, como cuáles: aromatizantes, colorantes, conservantes, antioxidantes, acidulantes, endulcorantes, espesantes, derivados del almidón, saborizantes, emulsionante. Aditivos alimentarios. ¿Cómo se clasifican? Tipos de aditivos alimentarios. Aditivo, función, alimento que los contienen. Colorante, conservar o varía color. Mermelada y repostería. Antioxidantes, evita oxidación. Horneados, cereales, aceites, aderezos para ensaladas. Endulcorantes, endulza, productos para diabéticos. Alimentos bajos en calorías. Saborizantes, dan sabor y aroma, sopas y salsas. Conservantes, evitan deteriores, vinos, quesos, zumos de frutas, margarina. Emulsionantes, mantienen texturas, evita disgregación de ingredientes. Helados, mayonesa, margarina, aderezos. Espesantes, incrementan la viscosidad. Aderezos y batidos de leche. Desventajas. Algunos de ellos pueden llegar a generar alergias, hiperactividad en niños y fomentar la obesidad, entre otros. En caso de aditivos como por ejemplo el glutamato monosódico, los efectos pueden ser muy graves, llegando a generar migrañas, náuseas, alergias y epilepsias. Características de los aditivos. Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Es necesario comprobar que estas sustancias no pueden causar efectos perjudiciales para la salud humana antes de utilizarlos. Definición de los diferentes tipos de aditivos en la industria alimenticia. Aromatizantes son sustancias que se añaden a los alimentos para mejorar su sabor o su olor. Son los aditivos alimentarios más utilizados y hay cientos de variedades que se añaden a una amplia gama de alimentos, desde la confitería hasta los refrescos, los cereales, los pasteles y los yogures. Colorantes. Los colorantes alimentarios son un tipo de aditivo alimentario que proporcionan color a los alimentos. Si están presentes en los alimentos se consideran naturales, y si por lo contrario se añaden a los alimentos durante su preprocesado mediante la intervención humana se consideran artificiales. Conservantes. Un conservante es una sustancia o producto químico que se añade a productos como alimentos, bebidas, fármacos, pinturas, muestras biológicas, cosméticos, maderas y muchos otros productos para evitar la descomposición por crecimiento microbiano y por cambios químicos no deseados. Antioxidantes. Los antioxidantes se definen como sustancias que pueden utilizarse para impedir o redactar en los alimentos el deterioro que puede llegar a la rancidez o la decoloración. Los nitritos fueron considerados durante mucho tiempo como aditivos de mayor riesgo. Acidulantes. Los acidulantes son un tipo de conservante reguladores del pH que provocan la inhibición del crecimiento microbiano y ayudan a mantener la calidad óptima del producto. Además ayudan a reforzar el sabor y son un complemento indispensable de la aromatización de ciertos alimentos. Endulcorantes. Los endulcorantes son aditivos con la función de dar sabor dulce a los alimentos procesados, sustituyendo el azúcar, así reduciendo la cantidad de calorías del alimento. Pueden ser artificiales o naturales. Espesantes. Los espesantes son ingredientes que se añaden a las mezclas de alimentos para mejorar su textura, ya que aumentan la viscosidad de la mezcla sin modificar otras propiedades, como por ejemplo su sabor u olor. Derivados del almidón. Provienen de la generación artificial de compuestos con algunas de las propiedades del almidón. Este es un aditivo alimentario fundamentado en sus propiedades de interacción con el agua
y muy especialmente en la capacidad de formación de geles. Saborizantes son las sustancias o mezclas de sustancias con propiedades aromáticas y sápidas, capaces de conferir o reforzar el aroma y el sabor de los alimentos. Emulsionantes son aditivos alimentarios utilizados para ayudar a mezclar dos sustancias que normalmente se separan cuando se cambian, por ejemplo el aceite y el agua. Los emulsionantes tienen un extremo afín, el agua hidrofílica, y un extremo afín en el aceite, hidrofóbica. La E de los números E significa Europa y es un distintivo de salubridad. E260, 202, 415, pero a la mayoría de nosotros nos asustan. No creo que sean buenos, no son naturales. Creo que vuelven a los niños hiperactivos. Son malos, procuro evitarlos. ¿Pero qué son exactamente estos productos químicos de los que tanto desconfiamos? Tanta información me confunde. Hay demasiadas cosas. ¿Podrían los números E ser más beneficiosos que perjudiciales? Ejemplos de aditivos. ¿Qué es la goma Santana y para qué sirve? La Santana o goma Santana es un espesante procedente de la fermentación del almidón de maíz, potente espesante y eficaz estabilizador de alimentos, espumas, emulsiones, helados. ¿Qué es el lactato de sodio y para qué sirve? El lactato de sodio es una sal sódica de ácido láctico, producido naturalmente mediante la fermentación de azúcares procedentes del maíz o de la remolacha, y se utiliza como ingrediente para preservar la hidratación y el pH fisiológicos de la piel. ¿Qué es y para qué sirve el ácido acético? El ácido acético se utiliza además como aditivo para alimentos y piensos, como conservante de encurtidos. ¿Qué es ácido ascórbico y para qué sirve? La vitamina C, más conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos en el cuerpo. Actúa como antioxidante al ayudar a proteger las células contra los daños causantes por los radicales libres. ¿Qué es y para qué sirve el glutamato monosódico? Es un saborizante, se usa ampliamente para intensificar y mejorar los sabores en salsas, caldos, sopas y muchos más alimentos. ¿Qué es el benzoato de sodio y para qué sirve? Conocido comúnmente como conservador de alimentos, se emplea en el tratamiento de algunas enfermedades metabólicas. ¿Qué son los nitritos y para qué sirven? El nitrato y el nitrito también se usa en la conservación de alimentos, algunos medicamentos y en la producción de municiones y explosivos. Verificación, cumplimiento, regulación en aditivos. Grupo técnico de vigilancia epidemiológica. Planes de muestreo microbiológicos, listeria, monocitógenos, salmonella, streptococcus aureus y físico-químicos, concentración de nitritos de potasio y sodio en derivados cárnicos listos para el consumo. Plan de verificación, características físico-químico en panela como el sulfitos. Grupo técnico de riesgos químicos, Plan nacional subsectorial de vigilancia y control de aflatoxinas y conservantes benzoatos y sorbatos en arepas. Aditivos alimentarios, uso responsable. 1. Verifica que puedas usar aditivos en tus productos conforme a la regulación específica a la norma COES alimentarios. 2. Verifica la dosis máxima de uso DMU para cada aditivo en la reglamentación nacional o la norma COES alimentaria. 3. Indica la composición del producto, todos los aditivos que usas. 4. Indica la clase funcional para cada aditivo. 5. Indica la cantidad que utilizas para aquellos que tienen establecida una DMU. ¿Qué es el COES alimentarios y DMU? El COES
Es una colección de normas, códigos de prácticas, directrices y otras recomendaciones reconocidas internacionalmente y publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y los Alimentos, en la relación con los alimentos, la producción de los alimentos, el etiqueteo de los alimentos y seguridad alimentaria. DMU, dosis máximas de uso. Es la concentración más alta de los aditivos respecto a la cual se ha determinado que es funcionalmente eficaz en un alimento o categoría de alimentos y que es inocuo. Generalmente se expresa como miligramos de aditivo por kilogramo de alimento. Aditivos cuyo uso se permiten en condiciones especificadas para ciertas categorías de alimentos o determinados productos alimenticios, como cuáles: ácido algínico, ácido ascórbico, codex alimentario, ácido cítrico. ¿Qué pasa cuando se excede de aditivos alimentarios? Los aditivos utilizados en un número importante de productos alimentarios pueden causar diversas reacciones si se toman en exceso. Los más comunes son las alergias y síndromes de hiperactividad, efectos asociados sobre todo a colorantes y conservantes. El ácido cítrico, por su parte, puede ocasionar cuando su consumo es excesivo y está sujeto a predispuestos caries, irritaciones locales y urticaria. Los antioxidantes como el BTH pueden ocasionar igualmente alergias y efectos hepáticos, no siendo indicados en bebés. Los estabilizantes en general ocasionan dispepsias. Gracias y hasta pronto.